No creo que para leer se necesite solamente tiempo. Esa es la idea que me parece que se nos hace cuando no tenemos tiempo. Por ahí a veces pensamos que lo que nos pasa es muy pavo y cuando leemos que le está pasando a varias otras personas, eso se va diluyendo. Se resumía algo que nos estaba pasando a muchas personas alrededor del mundo. Es decir, la experiencia era transferible en algún sentido. En muchos casos las lecturas que refieren a una situación inmediata para mucha gente son, digamos, lecturas bienvenidas, las precisa. Y nos animamos a hablar más del tema, y hablar más del tema siempre ayuda a desgranarlo y a que convulsione menos adentro. Tampoco alimentaría la ilusión de que determinadas lecturas siempre ayudan y siempre aportan. Depende, a veces sí, a veces conviene cambiar de tema. Siempre está bueno que de estas cosas que uno asume que en algún momento se van a terminar y van a pasar y vamos a volver a nuestra vida relativamente normal o habitual, que queden registros de qué nos pasaba, de cómo nos sentíamos, de cómo lo encarábamos, de qué hacíamos y de qué no, qué pensábamos sobre el futuro. Hace poco leí en alguna red social que no se puede escribir la historia mientras está sucediendo. Creo que es una frase conocida o algo así, pero que hay que tomar distancia para que la perspectiva haga lo suyo con el relato. Soy Manuel Eidelman y esto es Libres, un podcast sobre libros y sobre una historia urgente que todavía no se llegó a imprimir. Para mí la lectura implica sustraerse del mundo y de nosotros mismos, suspender todo y extrañarnos. Y me parece que hoy el mundo tal y como lo conocemos no está más ahí. Es él mismo el que se volvió extraño. Alexandra Cohen es psicoanalista, magíster en estudios literarios y acorde a su trabajo, a lo que escribe, desde una perspectiva analítica en general, compartió ideas que tenían que ver con el mandato de estar activos y el lugar que ocupa el no hacer nada, el ocio. Me parece que la demanda de productividad lleva implícita o incluso a veces explícita, porque la demanda de productividad es explícita, ¿no? Es muy burda. Lleva entonces la idea de que no hay nada que perder, de que es posible no perder, que se trata siempre de acumular, de acopiar. Y estamos cada vez más alienados a los mandatos del mercado porque muchas veces esas exigencias hasta las vivimos como propias. Venimos hablando de algo que se viene dando en general, que es la dificultad o la imposibilidad de leer en este contexto. Leer se suele leer en los tiempos libres y como los límites del ocio se desdibujaron estando en casa todo el día, se hace difícil separar. Estamos subidos a la línea de producción y automatizados de manera tal que rechazamos cualquier modo de confrontación con alguna pérdida, por más mínima que sea. Parece que nadie quiere perder, por ejemplo, tiempo, todos quieren aprovechar y sostenerse en esa ilusión neurótica, en la ilusión de que el tiempo podría no perderse, por ejemplo, o de que se podría vivir sin perder nada. La pandemia nos puso a todos en casa y de un día para otro la historia se empezó a contar por internet. Escribir, imprimir o comprar un libro hoy es poco práctico. Más allá de las publicaciones individuales surgieron algunas ideas, principalmente páginas, revistas digitales, que reúnen autores y autoras a escribir o sobre el tema o simplemente a escribir, pero bueno, en un entorno inevitable. Creo que escribir en este contexto y en líneas generales tiene un montón de aristas y un montón de formas en las que se puede encarar, pero creo que hay dos que son bastante claras. Una es inmortalizar aquello que se piensa o que se siente en el momento y dejarlo en el papel o en el archivo de la computadora, y otra es evacuarlo del sistema. Julieta Bif es escritora y participó del Diario de la Pandemia, una propuesta de la Agenda Revista que convoca a escritoras y escritores que vivan en distintas partes del mundo a contar su relato, su diario, de lo que está pasando, a veces de una perspectiva más informativa y otras más desde lo personal. Creo que teniendo esas dos en consideración y tomando en cuenta el aislamiento y el hecho de que no podemos encontrar historias en el afuera, o a menos que estemos hipercomunicados, tampoco las vamos a encontrar en lo que nos cuenten nuestros afectos. Todo lo que escribamos va a estar muy teñido de lo que estemos viviendo y pasando y cómo nos estemos llevando fundamentalmente con nosotros mismos. Entonces me parece que para bien y mal pueden salir cosas bastante desconocidas incluso para quien escribe en este contexto.
Creo que lo que más me gustó de escribir en el diario de la pandemia estas 2 semanas fue que uno piensa que el aislamiento y el hecho de que todos los días sean iguales o muy, muy, muy parecidos se vuelve bastante circular y bastante tautológico, y esta suerte de diálogo entablado con el resto de los autores y lo que contaban desde sus lugares me hacía salir un poco de esa lógica y me hacía ver un montón de cuestiones para bien y para mal que no estaba viendo, y a veces era un problema muy, muy, muy profundo y a veces eran cosas bastante más básicas y más triviales, y creo que el equilibrio entre esos dos polos, digamos, se fue dando de manera muy orgánica, lo que ayudaba a alimentar cada uno la escritura que pretendía proponer. Al ser el aislamiento un fenómeno global, se da también algo nuevo, que es que en casi todo el mundo se está pensando en lo mismo. Cada uno tendrá sus perspectivas locales, pero es la primera vez que pasa y tiene mucho que ver también con Internet, ¿no? Como que viene a pasar esto y podemos estar aislados con un nivel altísimo de comunicación, lo que hace también que tengamos acceso a lo que escribe gente en cualquier parte del mundo. Pablo Amadeo González juntó textos que empezaron a circular y creó Sopa de Wuhan, un libro digital de pensamiento sobre la pandemia. Sopa de Wuhan, antes que un libro, fue un itinerario de lectura. Muchos de los artículos que compilé los leí de manera casi inmediata en su publicación, en el momento de publicación, ¿no? Varios de los debates los seguí en tiempo real. Todo esto a su vez circulaba en redes sociales, ¿no? El tráfico de link por grupos de WhatsApp era permanente, era ininterrumpido. Y eso iba poniendo de manifiesto una demanda real de lectura en torno a la coyuntura internacional que se inauguraba con el coronavirus, ¿no? Y estos ensayos que se compilaron circulaban de manera dispersa, separados de otros artículos con los cuales dialogaban, y sin los cuales era medio difícil abordar su totalidad. Pablo es editor, enseña en comunicación social y a raíz de Sopa de Wuhan empezó a pensar en un segundo proyecto, esta vez de textos especialmente escritos para el libro. También, a diferencia del primero, estos textos vienen principalmente de Latinoamérica. La fiebre viene a reafirmar un compromiso que tomé en Sopa de Wuhan: publicar mientras dure la cuarentena. Ese es el gesto de Aspo, la marca editorial bajo la cual se editan estas producciones. Pero más allá de eso, La fiebre pretende reponer ciertos debates que en el primer libro no fueron abordados desde otras perspectivas. Mientras que en Sopa de Wuhan la selección de artículos estaba asignada por lo temporal y el registro narrativo, ¿no? Ensayo filosófico, preponderantemente, en La fiebre se ponderan ejes temáticos y voces de diferentes lugares, de diferentes latitudes también, ¿no? La mayoría de los artículos que aparecen en el segundo libro fueron producidos especialmente para la edición. La fiebre es un libro escrito desde el sur, podríamos decir, pero no circunscrito a pensar lo regional. Si bien hay muchos artículos que se estructuran desde experiencias situadas en contextos inmediatos, se propone dar cuenta de fenómenos que tienen impacto en distintas geografías. A la hora de escribir sobre la situación que estamos atravesando, Martín Coan es escritor y fue convocado junto con otros escritores y escritoras desde el CCK para escribir sobre la pandemia. por un lado, una variable que ni siquiera es variable porque es un aspecto permanente en las situaciones de escribir, sobre todo cuando se trata de escribir respecto de asuntos de coyuntura, que es no involucrar una cuestión personal, estrictamente personal, no ponerme yo en primer plano y evitando la autorreferencialidad, evitando la inflexión autobiográfica, que en este caso habría sido decir concretamente cómo son mis días o cómo estoy pasando yo la cuarentena. Junto con Martín, en esta especie de diarios que propone el CCK, también escriben Mariana Enríquez, Pedro Saborido, Camila Sosa Villada y Gabriela Cabezón Cámara, que estuvo en el episodio anterior del podcast. Los diarios están buenísimos, las voces y los registros son muy diferentes entre sí y son todos excelentes. Procuré de alguna manera asumir un estado de situación que entiendo que puede ser de lo más perturbadora en cuanto a que no sabemos bien qué es lo que pasa, no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Tenemos señales e indicios, pero que son también cambiantes o contradictorios, como son cambiantes y contradictorios también los estados de ánimo por la situación en la que estamos. Tratar de definir algunos puntos de apoyo,
tratar de elaborar o reflexionar sobre algunas premisas a las que uno puede atenerse, pero sobre esa base que entiendo que es la primera que hay que asimilar. No sabemos todo lo mucho que no sabemos. Esto fue Libres, un podcast sobre libros.